Muy buenas tardes, estimados especialistas de la DREGRE y UGEL, estimados docentes de las diferentes instituciones educativas de educación intercultural bilingüe, estimados directores también de las instituciones educativas, estimados todos aquí presentes en estas orientaciones para el uso pedagógico de los materiales educativos en lenguas originarias para el ciclo 2 del nivel inicial. Sean ustedes bienvenidos a este webinar nacional, estimados docentes, estimados especialistas, directores del ámbito nacional. A continuación, vamos a ceder el pase a nuestro director de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, Marcelino Galindo, quien nos va a dar las palabras de bienvenida y la apertura de este webinar. Adelante, estimado Marcelino. Muchas gracias, Diana. Muy buenas tardes. Atun Napaygoinita, Pachimuyani, Zapangamapa, Ojipaneiguna. Un saludo cordial y fraterno a cada uno de ustedes que están en esta sala, en este espacio, con el propósito de fortalecernos, y digo en plural, fortalecernos nuestras capacidades para hacer uso pedagógico de los recursos y materiales educativos que se han distribuido para el presente año. Es de vital importancia que tengamos la necesidad de conocer en primer lugar, y eso lo van a hacer hoy día, conocer cómo está estructurado el material para nuestro nivel correspondiente. Y qué podemos hacer para que efectivamente nuestros estudiantes sean los que salen ganando de este esfuerzo que el Ministerio de Educación hace. Tener en cuenta que para cada material elaborado, el proceso de producción implica un esfuerzo, digamos, muy intenso por parte de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe y sus equipos correspondientes. Implica no solamente el plantear una alternativa desde la perspectiva curricular, desde la perspectiva de cómo desarrollar las capacidades, las competencias de nuestros estudiantes, sino también tiene el desafío de vincularlos esta propuesta con nuestras distintas lenguas y culturas. Y eso le atribuye una connotación más, digamos, desafiante para nosotros los maestros. Desafiante en el sentido de que no solamente voy a desarrollar las habilidades, las capacidades o las competencias que el currículo plantea, sino voy a usar medios distintos. Y cuando me refiero a medios, me refiero a uno de los medios muy importantes para desarrollar los propósitos que el currículo nacional nos plantea es la lengua, es el lenguaje que hacemos uso. Eso implica, pues, la necesidad de abrir nuestro horizonte, de abrir nuestra perspectiva, de abrir nuestros corazones para que nuestros estudiantes puedan aprender desde sus primeros años de escolaridad, puedan tener esa apertura, esa sensibilidad cultural, esa apertura de hablar y no solamente conocer, sino conocer y hablar o utilizar distintas lenguas. El mundo de hoy es un mundo totalmente abierto, con personas que necesitamos. Bueno, todavía nuestra generación no hemos tenido esa oportunidad, por eso tal vez nos hemos quedado en hablar solamente el castellano o hemos transitado en algunos casos a un bilingüismo del castellano con nuestra lengua originaria, pero ahora nos vemos en escenarios más complejos donde la demanda es mayor. Eso implica, pues, desarrollar esas nuestras capacidades que a la vez en cadena van a ir desarrollando otras. Una de ellas, por ejemplo, es la posibilidad de comprender el mundo de una manera más compleja, más holística, más integral, más sistémica. Y para eso, pues, uno de los canales de vital importancia es la lengua o las lenguas en plural que existen en nuestro país y a nivel del mundo. Con estas palabras, estimados colegas, maestros y maestras, damos por aperturado y reiterarles, pues, la más cordial bienvenida
Esperemos aprovechar a lo máximo. Deben ser minutos intensos de escucha e interacción. Están atentos los compañeros para que registren las preguntas y de manera que esta conversación, esta exposición no sea unidireccional, sea de ida y vuelta y permita enriquecer o en todo caso clarificar algunas dudas que tenemos. Un saludo fraterno reiterado, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, estimado director de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, por estas palabras de fortaleza y animar a los docentes del nivel inicial a tomar estos materiales y utilizarlos de manera holística con estos niños que recién están en sus primeras escrituras, en sus primeros palabras, digamos así, para que sea provechoso este material educativo que desde la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe se elaboran con mucho cuidado y mucha dedicación para todos los estudiantes de inicial, primaria y de secundaria. Bien, nuevamente reiterarles también la bienvenida a todos aquellos docentes que se van sumando a la plataforma de Perú Educa desde el Facebook. Sean bienvenidos y buenas tardes a cada uno de ustedes. Como ya lo dijo el director, vamos a estar muy atentos a este webinar, ya que van a conocer todo el uso pedagógico de estos materiales educativos del nivel inicial. Bien, a continuación tenemos el saludo y presentación de los especialistas ponentes que van a dar estas orientaciones y manejo de estos cuadernos, de estos materiales. Tenemos a Miriam Espinosa, ella es especialista del equipo de materiales de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, así como también a Sofía Silva, que es especialista también de la Dirección de Educación Bilingüe, del equipo de materiales, quienes ellos desarrollan y ejecutan todas estos materiales en bien de la educación y de los niños, en este caso del nivel inicial. Bien, para este webinar tenemos dos bloques. El primer bloque vamos a ver sobre los principios de la educación inicial intercultural bilingüe. Un segundo bloque son las consideraciones para el uso pedagógico de los materiales educativos EIB. Luego van a haber unas preguntitas que ustedes van a colocarlas en el chat de la aplicación y va a haber un equipo responsable quien va a extraerlas y las ponemos en común para todos ustedes. Y por último, cerramos con recomendaciones para la organización y conservación de estos materiales educativos en el aula. Y también para los especialistas de las DRE y de la SUGEL, vamos a ver estos roles que tienen desde el uso de materiales educativos, desde que salen del Ministerio de Educación y la llegada a la UGEL hasta la institución educativa. Vamos a compartir también estos pequeños roles y pequeñas funciones para ustedes también, estimados. Bien, entonces, esos son los bloques. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio al primer bloque, que lo tiene a cargo la especialista Miriam Espinosa Goya, con los principios de la educación intercultural bilingüe. Seguidamente entra Sofía Silva. Adelante, estimada. Muchas gracias, Diana, por el pase. Colegas, buenas tardes. Mi nombre es Miriam Espinosa, especialista de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe en el tema de materiales educativos. Así que saludamos a las colegas y los colegas que se están conectando a nivel nacional. Este espacio va a ser sumamente importante porque vamos a brindar, como se está señalando ahorita en la presentación, las orientaciones para el uso pedagógico de los materiales en lenguas originarias. Este es un esfuerzo enorme que hace la DEIB para la elaboración de materiales que van a contribuir finalmente a este desarrollo infantil que es tan importante en los primeros años de vida. Entonces, vamos a iniciar presentando los puntos claves de los cuales se ha organizado esta tarde. Recuerden que vamos a trabajar desde este momento hasta las 6 de la tarde. Vayan generando las preguntas que van surgiendo en relación a la presentación que nosotros vamos a hacer y esta tarde vamos a compartir la presentación junto con Sofía. Entonces, iniciamos. Sofía, gracias.
¿Cuál es el propósito de esta reunión? Voy a apagar la cámara para no generar que se cargue. Tenemos como propósito fortalecer las capacidades de todos los actores educativos que están involucrados en la educación de los niños en el segundo ciclo de educación inicial para promover el uso pedagógico y pertinente de estos materiales desarrollados en lenguas originarias. Siguiente, por favor. El programa está distribuido de la siguiente manera. Vamos a ver una primera parte relacionada a los principios de la educación inicial intercultural bilingüe. Vamos a presentar cuáles son aquellos materiales educativos del ciclo 2 previstos para este año. Vamos a presentar también algunas consideraciones para el uso pedagógico de los materiales educativos. Vamos a brindar recomendaciones para la organización y conservación de los materiales en el aula y fuera de ella también. Y finalmente, como Diana ya señaló anteriormente, la última parte de esta presentación está destinada a la revisión de los roles que tienen los especialistas, directivos y docentes para el uso de los materiales específicamente. Siguiente. ¿Cuáles son nuestros principios en educación inicial? Bueno, en el marco que orienta el trabajo en educación inicial tenemos el programa curricular de educación inicial, que eso tiene que ser un documento revisado, manejado desde la primera página hasta el final. Tenemos también nuestro modelo de servicios de educación intercultural bilingüe, el cual brinda las orientaciones para trabajar este modelo de servicios en EIB bajo dos formas de atención, ¿no? Una que es la de fortalecimiento y la otra de revitalización, tanto cultural como lingüística. Esto de aquí enmarca de alguna forma la atención que tiene que ver a los niños a partir de los 3, 4 y 5 años básicamente, que corresponde al segundo ciclo. Y como ustedes pueden apreciar en este gráfico, es muy importante la participación de las familias y de la comunidad para fortalecer la atención a los niños en educación inicial, ¿no? Los objetivos que nos proponemos en educación inicial EIB tiene definitivamente que estar acompañada por una docente o una promotora educativa. Que además sea bilingüe, que pueda fortalecer el tema cultural y lingüístico. Por otro lado, también tenemos que, como especialistas en inicial y como docentes de inicial, desarrollar nuestra planificación curricular desde un enfoque intercultural que promueva el diálogo de saberes, que podamos tener la apertura para conocer, para profundizar, descubrir y generar todo un proceso de sentido de pertenencia también, ¿no? ¿Y eso a través de qué? A través de estrategias para el desarrollo de la lengua materna y el aprendizaje de una segunda lengua posterior también. Y es desde un enfoque intercultural que venimos implementando desde la educación inicial, es muy importante el uso de materiales educativos en lenguas originarias, que es el punto de partida del trabajo que vamos a desarrollar hoy. La siguiente, por favor. En relación a los principios de la educación inicial, desde un enfoque intercultural, como ustedes pueden apreciar, y desde el trabajo de educación inicial que se viene desarrollando, si vamos a la parte superior, vamos a encontrar uno de los principios fundamentales para un desarrollo integral desde la educación inicial es un buen estado de salud. Vamos a ir en orden, como sigue la flecha, en orden de la flecha según el reloj. Y vamos a iniciar con un buen estado de salud que propone nuestro currículum, pero desde una mirada, desde un enfoque intercultural, no solamente apunta al buen estado de salud, sino también a un buen estado de salud espiritual. Esto en el marco del respeto que tiene que haber hacia la herencia cultural y lingüística. Luego también desde inicial se promueve que haya un desarrollo del niño desde una mirada, desde la seguridad, que para nuestras
pueblos originarios está muy relacionado a lo que es la protección espiritual también. Fortalecemos el tema de la comunicación y para esto es fundamental que desde los primeros años de vida, desde que un niño nace, a través del llanto y a través de las diferentes experiencias que pueda tener con el lenguaje oral, es muy importante fortalecer no solamente esta parte, sino también desarrollar diversas formas de comunicación, ¿no? En el marco del respeto a las diferentes prácticas sociales también que se dan en nuestros pueblos originarios. Entonces es muy importante considerar esta integralidad que parte desde la educación inicial y es importante porque va a trazar una trayectoria en todo lo que va a ser la educación a lo largo de su formación educativa. Otra parte fundamental también que tenemos desde inicial es el desarrollo de la autonomía y esta se consolida en interdependencia con los miembros de la familia y el entorno, llámese natural, social, como a partir de las experiencias que se generan desde la educación inicial, desde los primeros años, pero concretamente nosotras nos vamos a abocar al segundo ciclo, 3, 4 y 5 años, es muy importante cómo vamos a partir de las consideraciones que se tengan en educación inicial y de todas las estrategias metodológicas, las prácticas pedagógicas, incluyendo las prácticas culturales, vamos a promover la autonomía. Y esto está muy relacionado a una actividad natural que se da en el niño, que es el movimiento, y relacionado a todo lo que es no solamente el movimiento por sí mismo, sino todo lo que implica el desarrollo motor, físico, a través de la exploración con el cual se va a lograr fortalecer todo el desarrollo cognitivo también, ¿no? Un niño que se mueve, que se relaciona con su entorno, con la naturaleza, que interacciona con su medio y con sus compañeros y compañeras en el aula, genera una serie de aprendizajes también, ¿no? Y finalmente, uno de los principios básicos que también promueve la educación inicial es el juego libre, si no el más importante, ¿no? Es a partir de las representaciones que desarrollan los niños de diferentes actividades que ellos inicialmente van descubriendo de manera natural. Por ejemplo, un niño juega con sus manos, juega con la trenza de la mamá, empieza a descubrir una serie de posibilidades que le permite empoderarse de su entorno y eso es muy importante, el juego libre. Muchas veces las que somos profesoras de educación inicial nos han dicho, hemos escuchado comentarios, no, pero en inicial los niños solamente van a jugar. Y qué bueno, ¿no? Que vayan a jugar porque es a través del juego que los niños van a aprender y a empoderarse del mundo y del entorno que les rodea. Por eso es fundamental. Y esto sumado a partir de un enfoque intercultural, como a partir de lo que el niño observa, vive con su familia, con el entorno, con lo que escucha, con lo que siente, con lo que percibe a través de los sentidos, es que se va apropiando del mundo. Siguiente, por favor. Vamos a presentar, luego de esta pequeña introducción para motivarlos además y motivar a las personas que están presentes, vamos a entrar ahora a esta segunda parte que tiene que ver con los materiales educativos del ciclo 2. Recuerden, 4 y 5 años específicamente son los materiales que se han distribuido. Tenemos cuadernos de trabajo para niños de 4 años, 4 de los títulos que se ven ahí son andinos. Creo que está un poco retrasada la transmisión en vivo, ¿no? Son 4 libros. Un segundito, Sofía. ¿Sí? Tenemos 4 libros para ámbito andino y 7 para ámbito amazónico. Estos cuadernos de trabajo están dirigidos a niños de 4 años. De manera similar, la misma producción se ha desarrollado para niños de 5 años. Tenemos niños, sí, igual, 4 títulos de los cuadernos de trabajo para ámbito andino y 7 para ámbito amazónico. La siguiente, por favor. Tenemos un material que para este año se ha distribuido, que va específicamente para biblioteca, que es un trabajo muy lindo también que tiene que ver con nuestras abuelas africanas, que ha sido una recopilación muy linda, hermosa, de todo este legado ancestral también que tenemos desde nuestras
hermanos y hermanas de un continente tan alejado como es África y que tiene también raíces en nuestro país y en toda la región en general. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver cuáles son las características de los cuadernos de trabajo de 4 y 5 años. Y estas características se enmarcan dentro de algo muy importante que tiene que ver y principalmente con la pertinencia cultural y lingüística. Hay una mirada holística del ser niño y niña desde los pueblos originarios. Para ello hay una serie de metodologías que se van a explicar a lo largo de la presentación, que tiene que ver con la construcción de cómo se han desarrollado y se han realizado estos cuadernos de trabajo. Desarrolla el diálogo de saberes, quiere decir que se han incorporado una serie de materiales, entre ellos no solamente las orientaciones, sino también fichas donde se profundiza, donde se trata de establecer un reconocimiento y semejanzas que puedan haber y diferencias también hacia otras culturas. Desde niños estamos promoviendo que, como decía anteriormente, este empoderarse del mundo supone no solamente estar encapsulados en su medio, sino que a través de diferentes mecanismos y procesos, sea migración, diversos tipos de procesos que se dan dentro de las comunidades indígenas, es que los niños tienen cada vez una mayor opción y mayores posibilidades de conocer a través de diferentes mecanismos, ¿no? Y para ello también cómo este diálogo de saberes tiene que permitir brindar no solamente la profundización, el reconocimiento de semejanzas y diferencias, sino también alternativas de solución frente a situaciones que pueden de manera conjunta encontrar soluciones para frente a problemas que puedan presentarse, ¿no? Tenemos un enfoque por competencias, nuestros materiales parten de un enfoque por competencias y teniendo un énfasis en comunicación y personal social y además de matemáticas, ciencia y tecnología desde un enfoque intercultural. Promueve también la participación de la familia, las sabias, los sabios, autoridades y diferentes actores a nivel local, porque estos cuadernos están justamente pensados para una participación comunitaria. Va dirigido a niñas y niños, como dije anteriormente, de 4 y 5 años, de aulas multiedad. Y las actividades se presentan con distintos niveles de complejidad, y esto es muy importante porque parece mentira, pero en el caso del desarrollo infantil, la diferencia de meses marca una diferencia. Entonces marca una diferencia en el desarrollo, en el crecimiento, y eso también es muy importante, y esto de alguna manera recoge en nuestros materiales. Es muy importante también porque cada una de nuestros cuadernos tiene orientaciones para la docente que viene en formato bilingüe, reconociendo la necesidad de fortalecer el tema de la lengua originaria, pero también para facilitar y promover la comprensión están en castellano. Así que en esta segunda parte vamos a dar el pase a Sofía, que le va a presentar cuál es la estructura de los cuadernos de trabajo, y para eso les voy a pedir también que continúen con la misma atención y vayan reflexionando en paralelo para poder ir presentando sus preguntas. Muchas gracias. Muy buenas tardes, colegas. Yo gustosa de poder continuar y estar en este momento con todos ustedes para poder desde ahora enfatizar en el uso sobre los cuadernos de trabajo. En este caso voy a continuar con la exposición de Miriam y seguimos con la estructura del cuaderno de trabajo de 4 y 5 años. El cuaderno de trabajo es distinto el contexto andino y el contexto amazónico. Se ha propuesto 6 unidades para el contexto andino. Si ustedes ven, las unidades tienen distintos nombres, títulos que el contexto amazónico. ¿Por qué? Porque hemos partido de la matriz cultural y luego lo relacionamos con el programa curricular de educación inicial y elaboramos una matriz curricular.
Primero para cada uno de los contextos y luego para cada una de las culturas. Cada uno de los cuadernos tiene una matriz curricular, ¿no? En el caso, por ejemplo, del contexto amazónico, cada una de sus actividades también son diferenciadas de una cultura a otra, igual que en el contexto andino. Entonces, si vemos ahí, la unidad 1 es conociéndome y conociéndonos, la unidad 2 somos del pueblo quechua, quechua Collao, quechua Chanca, Aymara, ¿no? Juguemos con el viento, cómo nos alimentamos en nuestra comunidad, la fiesta de las Pantaguaguas, la Pachamama nos cría a todos. Y en el caso del contexto amazónico, también tiene el nombre Conociéndome y Conociéndonos, somos del pueblo Ticuna, Xánica, Nomachiguenga, Shipibo u otros. La unidad 3, cómo para estar sano. La unidad 4, qué nos comunican los animales. La unidad 5, las plantas que mejoran. Y la unidad 6, cuidemos nuestra comunidad. Ahora vamos a comenzar a conocer el material. Es muy importante que nosotros podamos conocer este material para poder incorporarlo en nuestra planificación y en nuestro trabajo pedagógico. Entonces, se inicia con una carátula, una hoja de crédito donde están todos los que participaron y ahí ustedes saben que las que elaboran este material, las que escriben, las que nos dan las descripciones de las imágenes y todos, son docentes bilingües de cada uno de los pueblos originarios. Hay una presentación dirigida hacia el niño, ¿no? En la cual recomendamos a las maestras leerlo al inicio del año, poder hacer una asamblea con los niños y brindarles, darles estos materiales para que ellos los toquen, los miren, los reconozcan, leerles esta presentación que va dirigida a ellos. Luego tenemos una lámina de apertura. Cada una de las unidades está propuesta con una lámina de apertura. Aquí vemos un ejemplo, una primera lámina del pueblo Shipibo y una segunda lámina del pueblo Aymara. Estas láminas también nos sirven para poder desarrollar las competencias comunicativas, así como lo veremos más adelante. Cada una de las fichas tiene una estructura, entonces vamos a conocer la estructura de estas fichas. Todas las fichas van a tener un icono, que son imágenes de niños realizando una acción. Esta acción es la que van a realizar en la ficha, ¿no? Hay un contenido de la ficha. En la mayoría de los casos, siempre tiene una imagen, algo que el niño pueda desarrollar, pero hay algunas que es libre porque hay actividades que el niño va a tener que dibujar y toda la ficha va a ser el espacio en donde va a poder desarrollar. Adicionalmente, aquí en la parte inferior es para que pueda colocar su nombre. ¿Sí? En la parte anversa de las fichas están las orientaciones en formato bilingüe para las docentes. Hay un título referencial y estas orientaciones también son referenciales. Las profesoras pueden tomar en cuenta, usarlas, quizás incorporar otras o también no utilizarlas para esta ficha, pero sí para en otra ocasión. En la mayoría de los casos enriquecen estas orientaciones. Y en la parte inferior está la acción que va a realizar el niño, que es la consigna, para que pueda desarrollar las fichas. ¿Sí? Hay una diversidad de fichas, como dijo Miriam, hay fichas con un énfasis en comunicación y en personal social, pero también tenemos distintas fichas y aquí las vamos a conocer algunas. Las fichas para fortalecer la identidad personal y cultural que van en relación a las competencias, construye su identidad y convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Entonces aquí hay una primera que es sobre identidad personal y las tres siguientes sobre identidad cultural. Hay fichas para el acercamiento del código escrito en lengua materna. Todas las fichas dirigidas a los niños están en lengua materna. Las orientaciones están en bilingüe. ¿Sí? Estas fichas, por ejemplo, aquí tenemos un relato del pueblo Shipibo, este es el cuaderno del pueblo Shipibo, que es para 4 años sobre el nombre del pueblo Shipibo. Y en 5 años está la historia del pueblo Shipibo, ¿no? Acá también al lado izquierdo tenemos 2 textos
instruccionales, uno para hacer un chompito para 4 años y otro para hacer un gorrito, el de 5 años, ¿no? Y, sí, y esto va en relación a la competencia, lee diversos tipos de textos. También tenemos una diversidad de fichas para el desarrollo de la oralidad, desde las láminas de apertura, que nos van a contribuir a un desarrollo del vocabulario, hacer un sinnúmero de preguntas. Con esta imagen podemos desarrollar muchas preguntas de inferenciales, críticas, ¿no? Y también tenemos fichas de oralidad referente a adivinanzas. Esta es una de ellas, de adivinanzas. Y también hemos colocado en algunos de los casos algunas fichas referentes a la conciencia fonológica. Si bien nosotros cantamos y nuestras canciones son con palabras repetidas, también desarrollamos rimas, pero también hemos colocado algunas fichas que les puede ayudar a ir desarrollando la conciencia fonológica, como en este caso, cuántos sonidos tiene esa palabra. En el reverso de cada ficha te da las orientaciones de cómo es que tú lo vas a ir desarrollando, no es ir directamente a la ficha, ¿no? Estas fichas se relacionan con la competencia, se comunica oralmente en su lengua materna. También hay fichas para el desarrollo de las nociones matemáticas. Acá tenemos una para hacer secuencia, otras para la pertenencia y también sobre candidato. Todas estas, en relación a la competencia, se resuelve problemas de candidato. Soy con la hora. Y también vamos a tener fichas para el diálogo de saberes. En estos casos, la mayoría de las fichas que se han propuesto es para profundizar el saber, pero también hay otras para el reconocimiento de semejanzas y diferencias de otras culturas, y otras también para las alternativas de solución. Aquí, por ejemplo, esta es una ficha sobre el búho del cuaderno del pueblo Shipibo, sobre el búho, qué es lo que nos comunica el búho, qué nos dice el búho. Y a la vez, en otra ficha está el gorrión. El gorrión no es de su contexto, pero con este texto informativo vamos a conocer quién es el gorrión y también qué es lo que nos comunica el gorrión. Y aquí hay una ficha de aplicación, qué es lo que nos comunica. Está. Adicionalmente a las 6 unidades, también tenemos textos, 3 textos muy llamativos con imágenes muy grandes que nos acercan a otras culturas, a la cultura chavín, a la cultura mochica y a la cultura afroperuana, ¿no? De una forma muy divertida, los textos son cortos, también con palabras repetitivas y con imágenes muy coloridas. Lo que queremos es acercar, que conozcan otros mundos, que conozcan otros personajes, los niños, y comiencen a tener curiosidad o explorar, acercarle a otros pueblos diferentes a los suyos, y quizás más adelante podrán conocerlo, pero de otra manera. Esta manera es una manera muy sencilla y con muchas imágenes en donde ellos van a poder leer desde que lo van a abrir. No sé si ustedes han podido ver estos textos. A ver. ¿Se me está escuchando? Ok, entonces vamos a continuar. Y en la parte última vamos a encontrar en los cuadernos anexos. Los anexos complementan las actividades de las fichas. Dentro de los anexos tenemos las hojas de colores. Hay una diversidad de hojas de colores. Están máscaras, cubos, esos están hechos de cartulina, y también propiamente los imágenes que complementen las actividades de las fichas, pero adicionalmente también estas máscaras, estos dados, esas hojas de colores pueden complementar otras actividades que ustedes puedan proponer. Hasta aquí es la primera parte de conocer el material educativo. Diana, es el primer bloque. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Gracias, Sofía. Gracias, Sofía.
por esta presentación de la estructura de los cuadernos de trabajo, muy interesante para el nivel inicial, así como también los insumos de la elaboración de los cuadernos y estas características de la dotación 2026. Estimados, si tuviesen alguna pregunta, por favor, escribirlas ahí en el chat del Facebook para poder responderlas en este tiempo oportuno del webinar. Ya llevamos más de 500 docentes del nivel inicial conectados, ya que es para ustedes este webinar, este uso de materiales del nivel inicial. Muchas gracias por estar aquí y por el interés puesto para esta utilización de estos cuadernos, ya que conlleva mucho esfuerzo y dedicación su elaboración. Bien, estimados, entonces nos avisan por aquí que no tenemos preguntitas en la plataforma del Facebook de Perú Educa, así es que vamos a pasar, y si lo hubiese, nos siguen escribiendo por ahí que en el segundo bloque vamos a responder. Bien, estimados, entonces pasamos a este segundo bloque de presentaciones de este webinar sobre el uso pedagógico de los materiales educativos en lenguas originarias para el ciclo 2 del nivel inicial. Vamos a presentar estas orientaciones de estos usos de materiales educativos del nivel inicial, así también como ejemplos prácticos también de estos cuadernos de trabajo. Y este segundo bloque igual lo tiene la especialista Miriam Espinosa del equipo de materiales, que ya expuso la primera vez. Ahora la vamos a tener nuevamente aquí explicándonos este segundo bloque sobre estos materiales. Adelante, ya la tenemos aquí en sala. Adelante, Esteban. Listo, muchas gracias, Diana. Entonces vamos a continuar, colegas. Esta parte también es sumamente importante porque vamos a abordar cuáles son las consideraciones que debemos tener como docentes y como especialistas también de la DREU y la UGEL, para poder conocer de manera más acuciosa y detallada en qué consisten nuestros materiales. Yo les voy a presentar una serie de consideraciones para el uso de los materiales. Vamos a ver el antes, durante y después. Yo me voy a encargar de la primera parte del antes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando nosotros como adultos nos acercamos a un texto, un libro físico, lo primero que hacemos es revisarlo de adelante a atrás, arriba, abajo, sentir la textura y todo. Lo mismo vamos a hacer con nuestros cuadernos de trabajo. Vamos a tener un primer acercamiento, revisar detenidamente en qué consisten las fichas, cuáles son las orientaciones que aparecen en la parte posterior de cada una de ellas. Se van a dar cuenta que se encuentran en lengua originaria, que es todo un logro, como hemos resaltado anteriormente, están en lengua originaria y en castellano. Una vez que ustedes hayan revisado detenidamente cada una de las fichas, vamos a elegir aquellas que respondan directamente al propósito de aprendizaje que hemos establecido dentro de nuestra planificación. Algo importante es que está resaltado además en este cuadrito de color celeste, y hemos querido resaltarlo porque el cuaderno de trabajo es un recurso que complementa los aprendizajes. ¿En qué sentido? Hay que tener en cuenta que estos cuadernos justamente han sido diseñados para que puedan utilizarse de manera diversa y en cualquier otro momento de la jornada diaria. Puede ser al inicio de una actividad lúdica, puede ser como una lectura o para trabajar otras actividades o situaciones significativas. Recuerden que en los primeros años de vida, como he dicho anteriormente, el acercamiento y el empoderamiento que tiene un niño con su entorno es a través de la exploración, a través del movimiento, a través del acercamiento con los sentidos. Y es muy importante que de acuerdo a la planificación que se tenga de una de las actividades, es muy importante que se parta de la experiencia directa. Son pequeñitos, pero tienen una serie de experiencias que les permite también tener una serie de conocimientos previos. Eso también es muy importante. El niño siente, escucha, percibe, procesa. Por eso es muy importante también partir de actividades significativas y de la experiencia que traen los niños al aula.
Estas fichas se recomienda previamente al trabajo en sí mismo con los cuadernos, el que ustedes como docentes puedan retirarlas del cuaderno, ¿no? Y no esperar cuando estemos trabajando con los niños de empezar a retirar las hojas del cuaderno, porque ya hay que tener listo el material. Las profesoras de inicial somos sumamente previsibles, tenemos todo nuestro material siempre ya dispuesto para el trabajo con los niños. La siguiente, por favor. Entonces, lo que les mencionaba, el hecho de revisar las fichas, ustedes conocer a fondo el material, preparar las condiciones para trabajarlas, y algo muy importante que también hemos considerado es que las familias puedan conocer estos materiales que utilizan sus hijos en el aula y cómo aprenden en el aula también. Es importante que podamos integrar a las familias en el aprendizaje. Las familias no solamente contribuyen a la mano de obra, a arreglar, a acondicionar el aula, a generar las condiciones, sino fortalecen y promueven todo lo que es las competencias de sus hijos a partir de sus propios saberes también. Entonces, aprovechemos a las familias, aprovechemos el conocimiento que tiene el papá, la mamá, el hecho de hacer un cinto trenzado, es una habilidad que no todos lo tienen. Tenemos que valorar este conocimiento ancestral que presentan las familias de nuestros niños, y tenemos que, desde la escuela, tiene que ser un promotor más bien para conservar la cultura, conservar la tradición, no solamente oral, sino también la tradición cultural. Esto va a dar sentido de pertenencia e identidad a nuestros pueblos con los que venimos trabajando, y a los cuales estos materiales se han preparado para poder trabajarlos de manera contextualizada. Vamos a ver, este es el antes, cómo generamos las condiciones, y ahora vamos a trabajar, y en esta parte sí nos vamos a profundizar y nos vamos a detener un poquito más para que ustedes puedan tener claro cómo es que se va a hacer uso de estos cuadernos de trabajo. Así que le doy la palabra a Sofía. Gracias, Miriam. Entonces vamos a continuar con el durante. Durante la aplicación de la ficha, antes de la entrega, o en la mayoría de los casos, antes de entregar la ficha, se tiene que promover actividades de juego, observación, exploración libre y dirigida, uso de materiales de entorno estructurados concretos, también actividades vivenciales con el entorno natural y la comunidad, y la comunicación en su lengua materna. Es muy importante, y como ven en las fotos, ¿no?, es el movimiento, trabajar con el niño, con el cuerpo, con otro tipo de material, estar siempre el juego presente para luego aplicar las fichas. Según el propósito de aprendizaje, también lo puedes utilizar al inicio como motivación, pero en la mayoría de los casos lo utilizamos cuando estamos cerrando una sesión, ¿no? Es muy importante que durante la aplicación de la ficha acompañes a los niños y a las niñas, ¿no? No las dejes solo. No es una ficha de autoaprendizaje, es una ficha guiada por el maestro. Y también tenemos que verificar los materiales, contar con todos los materiales necesarios según la planificación. Yo veo en el Facebook unas preguntas de unas maestras, y voy a aprovechar este momento para ir respondiéndoles. Los cuadernos, la cantidad de fichas que se ha propuesto no puede ser para todos los días que están en el aula los niños, ¿no? Hay algunas fichas que puede proponer la maestra, pero hay algunas actividades que no necesariamente tienen que terminar en una ficha, sino van a ser actividades en las que puedes ir a un determinado lugar, conversar con los sabios, o hacer algo con tus manos, explorar. Entonces, en muchas ocasiones no va a terminar en una ficha la actividad de la sesión de los niños, ¿ya? Tengan en claro que adicionalmente a los niños de 3 años no hay cuadernos para los niños de 3 años. Ustedes pueden elaborar una ficha para los niños de 3 años, pero ellos tienen que tener mayores actividades con su cuerpo y con materiales estructurados, no estructurados, concretos. ¿Sí? Después de haber utilizado la ficha, al concluir la actividad programada,
siempre motiva a los niños que se manifiesten de manera espontánea sobre sus sensaciones, experiencias y vivencias en su lengua materna, ¿no? Asimismo, en alguno de los casos, puedes incorporar las fichas trabajadas como evidencia del avance de los niños. No te estoy diciendo que todas las fichas, sino algunas que tú seleccionas y de acuerdo a tu planificación, tú puedes seleccionar que sea una evidencia del avance del niño, ¿ya? Y lo que mencionó también Miriam es que es un recurso que complementa las actividades de la maestra. La ficha no es lo principal. El principal protagonista, el principal es el niño, sus necesidades, sus intereses de él, ¿sí? Y como ya les mencioné, puede ser utilizado en la motivación e introducción, un cierre del aprendizaje. También muchas veces surgen actividades que no estaban planificadas. Si surgen actividades que no están planificadas y motivan el interés del niño, incorpóralas, obviamente, como una experiencia de aprendizaje. Puedes elaborar un proyecto, ¿no? De acuerdo al interés de los niños. Y también ahí puedes incorporar las fichas si se relaciona, pero si no se relaciona, tú puedes elaborar, o como ya mencioné, no utilizas fichas. Aquí hay un esquema de un proyecto de aprendizaje y mencionándoles o indicándoles dónde se incorporaría las fichas de trabajo. Es un proyecto de aprendizaje, colocamos nuestro título del proyecto de aprendizaje, elaboramos la situación significativa, elaboramos los criterios de evaluación y también las actividades. ¿Todos los días podemos utilizar la ficha? No es necesario, pero sí tú puedes elaborar alguna. Por ejemplo, aquí dice actividad 1, no hay una ficha. Actividad 2, hay una ficha de la página del cuaderno. La actividad 3 podría ser una ficha elaborada por ti. La actividad 4 también está la ficha del cuaderno y la actividad 5 no necesariamente, ¿no? Y luego viene el desarrollo de las actividades. A continuación les voy a presentar una sugerencia. Es un ejemplo, es algo que se trabajó en un taller con unas maestras, ¿no? A partir de su calendario comunal, ¿no? La necesidad, lo que pasó en su comunidad, pudieron organizar un proyecto y lo vamos a leer. Esto se relaciona directamente con la unidad 6 de los cuadernos, en general de todos los pueblos amazónicos, porque cuando elaboramos la matriz cultural y la matriz curricular, nos dimos cuenta en una reunión con todas las elaboradoras de los pueblos amazónicos que este cuidado de la comunidad estaba siendo descuidado por los pobladores. Entonces, en casi todos los casos, las comunidades están siendo llenas de materiales, de latas, de botellas. Entonces, con ellas se propuso esta unidad que lleva como nombre Cuidemos Nuestra Comunidad, pero este proyecto que no tiene el mismo nombre, no necesariamente tiene que llevar el mismo nombre, pero sí se relaciona con la unidad. Entonces vamos a leerlo. Este es un proyecto de aprendizaje. El título que la maestra decidió colocarlo es Colaboramos en la minga de la limpieza de nuestra comunidad. La situación significativa en la comunidad de San Salvador, la limpieza de los espacios comunales y de sus alrededores de la institución educativa suele realizarse únicamente al inicio del año, para lo cual las familias se organizan en minga. Sin embargo, durante el resto del año, descuidan algunos espacios como los alrededores del jardín, lo que genera acumulación de basura y posibles riesgos para la salud. Una mañana, mientras los niños jugaban fuera del jardín, observaron varias bolsas de basura cerca del lugar donde juegan. Al acercarse, se asustaron y al ver unos alacranes grandes, regresaron al aula corriendo y ya no quisieron salir. En diálogo con la docente, expresaron su preocupación, ya que ese es un espacio donde juegan todos los días.
A partir de esa experiencia, los niños se plantean la siguiente pregunta: ¿qué podemos hacer para mantener limpio y seguro nuestro jardín y nuestra comunidad durante el año? Vemos un título, una situación que nace del interés del niño. Si seguimos el diseño, el esquema presentado en un primer momento, ahí, solo para este ejemplo, hemos tomado 2 competencias: el estándar, sus capacidades y los criterios de evaluación que tengo. Solo para el ejemplo. Yo puedo incorporar otra competencia, ¿sí? Entonces, elijo las competencias, escribo el estándar, la capacidad. Tengo que ver qué criterios tengo que tomar para ir desarrollando e ir viendo el avance de los niños, ¿no? Y también con ellos organizo las actividades. Miren, la actividad 1, hacemos un recorrido por nuestra comunidad. Si yo ya revisé anticipadamente el cuaderno, esta actividad que lo he negociado con los niños, que yo he conversado, he dialogado en asamblea y he colocado, lo puedo relacionar con la página 107 del libro del pueblo ticuna, para 4 y para 5 años. La actividad 2, que es colaboramos con la limpieza de la comunidad, no necesariamente. Nos tiene que relacionarse. La actividad 3, ¿qué podemos hacer con, acá está mal escrito, ¿qué podemos hacer con los desechos? ¿No? Que se relaciona directamente con una actividad que dice, ¿qué podemos hacer con los desechos? ¿No? La actividad 4, construimos acuerdos para cuidar la comunidad. También se relaciona, pero aquí dice, ¿qué podemos hacer para mantener limpio nuestro jardín? Y en la actividad 5, exponemos lo que aprendimos y las normas de convivencia que elaboramos. No está relacionado al jardín, con el cuaderno de trabajo, no es necesario. ¿Yo puedo incorporar más actividades? Sí. Si yo tomo otra competencia, sí puedo incorporar, ¿no? Pero en este caso, para este ejemplo, solo hemos colocado estas 5 actividades y la hemos relacionado con 3 fichas. El cuaderno tiene más fichas. El cuaderno tiene, experimentamos lo que pasa con los residuos, tiene qué podemos hacer con los desechos, tiene qué hacemos con las pilas usadas. ¿Podemos incorporarlo aquí? Sí, pero quizás tenemos que incorporar también otra competencia. Déjeme decirles que en cada uno de estas fichas, al reverso, está específicamente las orientaciones. Y, por ejemplo, en esta primera, que hacemos un recorrido por nuestra comunidad, dentro de las orientaciones de esta primera actividad está justamente que se recorra la comunidad, que se vuelva a ver qué es lo que está pasando, dónde hay desechos, ¿no? Y ahí también te dice varias preguntas acerca de cómo vas a ir haciendo el recorrido con los niños. Entonces es muy importante que podamos hacer en la mayoría de los casos que uses las fichas, actividades vivenciales con los niños, ¿no? Colaboramos. Este es un ejemplo, es corto, pero como les digo, ustedes lo pueden hacer crecer. Quizás las maestras de este pueblo, ticuna, tomen y te puedan incorporar las demás fichas del cuaderno o también poder crear otras fichas según la necesidad de sus niños. Otro ejemplo, pero no está desarrollado como el del pueblo ticuna, el anterior, es el proyecto Cómo preparamos las tantahuaguas, ¿no? También hay una unidad que directamente se relaciona con esta actividad que es muy importante en las regiones andinas, ¿no? Es el 1 de noviembre. Es una fecha de todos los santos, es una fecha donde se honra a los santos y difuntos. En la matriz cultural fue desarrollado con mucho detalle, muchos aspectos de ese día, pero de ahí se extrajo
lo que los niños hacen, cuál es su participación de los niños y qué es lo que con los niños se relaciona. Entonces, ahí lo relacionamos con los tantahuahuas, ¿no? Y decirles también que hay un texto que repartió la Dirección de Educación de la Dirección de Educación Inicial, disculpen, las fiestas de los tantahuahuas. Un texto que quizás ustedes ya han leído, quizás algunas ya lo han trabajado con sus alumnos, con sus niños, pero también lo tomamos como referencia para poder desarrollar una primera ficha, ¿no? El cuento de la fiesta de los tantahuahuas. Acá hay otra, preparamos los tantahuahuas y caballos. Y acá, ¿qué es lo que usaste? En el reverso de la ficha te indica qué es lo que tienes que hacer y puedes invitar a una madre a la institución educativa o también puedes ir de visita a una casa a poder preparar donde los niños toquen, exploren y ellos puedan hacer sus tantahuahuas, ¿no? Y acá también cuántas tantahuahuas grandes y pequeñas habrá en la mesa. También después de haber elaborado, después de haber conversado, dialogado del proceso, viene recién la ficha, ¿no? Este proyecto no está desarrollado, pero de la misma manera que el primer proyecto, tú desarrollas tu situación significativa, seleccionas tus propósitos, los criterios de evaluación, desarrollas qué actividades vas a hacer con los niños, hablas con ellos en asamblea y comienzas a relacionar con las fichas que tienes en el cuaderno. A veces, por interés de los niños, tú puedes elaborar un proyecto en donde, revisando el cuaderno, quizás no es una unidad, no tiene una lámina de apertura como en estos dos ejemplos, pero sí puedes utilizarlo para poder complementar las actividades de tu proyecto que tú has planificado, que tú lo has tomado de acuerdo al interés y necesidades de los niños, ¿sí? Y como les vuelvo a decir, en algunas ocasiones no vamos a necesitar estas fichas, vas a tener que crear otras, genial, pero en otras ocasiones no vas a necesitar fichas, no vas a necesitar fichas. Hay días que no va a ser necesario utilizar fichas, no va a ser necesario que termine en algo gráfico. Y con estos ejemplos terminamos el bloque 2. Hola. Ay. Hola. Sí, Sofía, te escuchamos. Ya. Con esto he terminado. Estoy leyendo algunas preguntas de los maestros. Sí, mientras Sofía lee las preguntas de ustedes, estimados docentes, no se olviden, por favor, de registrar su asistencia. Ahí en la plataforma está el enlace de la asistencia. Por favor, registrar, ¿sí? Gracias. Adelante, Sofía. Diana, estoy leyendo las preguntas que comienzan a hacer. Igual voy a ir recordando. Ajá. Esta explicación que le hemos dado es una explicación informativa, directa, como para que puedan ustedes tomar el interés de... No se mueve mi pantalla. Hay varias preguntas de que lamentablemente en estos momentos no tenemos los cuadernos. Parece que no ha habido una distribución
oportuna de los cuadernos, yo les sugiero que puedan hablar con el especialista de SUGEL para que puedan llegar los cuadernos de trabajo y puedan incorporarlos en su planificación. Hay varias preguntas sobre la distribución, varias preguntas sobre la distribución y sobre la cantidad que llegan. Si no te alcanza, también dialógalo con el especialista de la UGEL para poder hacer una redistribución. Pero recordemos que es muy importante por eso que registren cuántos niños matriculados tienen al año, entregar esa información, porque la estadística que se saca de la cantidad de población estudiantil para la distribución de materiales se hace un año antes de ser distribuido. Entonces es eso, lo mismo. Siguen muchos que no han recibido. Hay una maestra que escribió acerca de que deberíamos elaborar más fichas y ya le respondí por qué no. Hay otra que ha mencionado si es que podemos entregarle las fichas, sí, para que se lleven a su domicilio. Y sí tú puedes entregar algunas fichas para que las lleves a su domicilio, para que puedas compartir, en especial los textos, los relatos, para que el niño pueda contar a su familia. Pero ahí, gracias por esa pregunta a la maestra, me hace recordar una sugerencia, que es que ustedes en asamblea puedan dar a conocer este material a los padres de familia, que los padres también puedan reconocer este cuaderno de trabajo, el material que tienen de biblioteca en los niños, y que ellos puedan observar, y ustedes de una manera sencilla les pueden ir detallando, ¿no?, qué es lo que aprenden sus niños, que al verlos jugar no es jugar por jugar, no es por gusto, sino cuál es la importancia del juego en ese nivel, ¿no? Eso es muy importante. Aquí es una de las preguntas de las maestras. Otras sí pueden seguir haciendo unidades de aprendizaje, proyectos, ¿no? También talleres, ¿no? Aunque el taller tiene otra secuencia, pero pueden seguir elaborando ese tipo de proyectos. No, de unidades didácticas, perdón. Sí. Sería bueno, Sofía, que si nos pueden colocar ahí donde aquellas instituciones que no les ha llegado el colegio, de qué institución es, hablar, para iniciar las coordinaciones con la SUGEL, ¿no? Y bueno, y sobre todo con la DRE. Por favor, aquellos docentes que están indicando que no les ha llegado el material. Gracias, Diana. Dentro de las preguntas, también agradecer a las colegas que están mostrando mucho interés a partir de la presentación que estamos realizando. Nos comenta cómo trabajar con 4 o 5 años en una sola aula. Y eso es una pregunta que nos surge sobre todo en contextos donde funcionan nuestras instituciones educativas E&D, dado que son aulas multigrado. Recuerden, sea inicial o primaria, tal vez secundaria, en aulas multigrado, tenemos por un lado la ventaja de tener a niños de diferentes edades. En el caso de 4 y 5 años es importante, trabajamos un tema de manera general. Vamos a contar con la motivación, y las profesoras de educación inicial tienen una serie de recursos que les permite generar actividades donde vamos a cautivar el interés, vamos a generar el interés de los niños, y a partir de ello, una vez que logramos convocar su atención, lo que vamos a hacer ya, si tenemos a todo el grupo de 4 y 5 años juntos, posteriormente el desarrollo de ciertas actividades de manera específica, y ya en el uso del cuaderno de trabajo, va a permitir que haya una gradualidad
no vamos a exigir lo mismo a un niño de 4 como a otro de 5 años. Por eso ustedes tienen que ser muy cuidadosas al momento de revisar el material, ya que los cuadernos de 4 años tienen propósitos muy específicos, diferentes y graduales en relación a los niños de 5 años. Por eso trabajamos con todos, porque lo rico es justamente que los más pequeños se enriquecen del aporte de los niños más grandes de 5 años en este caso, ¿no? Entonces ya depende del manejo, la metodología, la estrategia. Las profesoras de inicial cantan una canción y tienes inmediatamente no solamente a niños de inicial, sino a los de primaria también cautivados, ¿no? Que por ahí pueden escuchar. Entonces tenemos una serie de recursos que permiten justamente poner al niño en atención para el aprendizaje. Y recuerden, igual hay actividades, tenemos que partir desde la experiencia que traen los niños, desde sus diferentes formas de aprender que también tienen. Recuerden que el cuaderno es solamente un complemento, pero los niños aprenden de diferentes maneras. Hay algunos que son más musicales, hay otros que necesitan moverse más, y una recomendación muy importante en esta parte ya más metodológica relacionada al uso de nuestros cuadernos, la profesora de educación inicial tiene que tener una capacidad de observación enorme. Tiene que conocer a cada uno de sus niños y a partir de ese reconocimiento va a identificar qué cosas le funcionan a este niño. De repente vemos a uno que se cansa más rápido que otro, y si estamos en un aula multigrado, tenemos que tener una especial atención a los más pequeños, pero también a los grandes, viendo la manera de no bajar su nivel de motivación. A veces en aulas multigrado tendemos a atender más bien a los niños más pequeños o no, y atendemos a otro grupo etario un poquito más grande porque tal vez nos facilita, nos comprenden mejor, pero justamente el reto está en el trabajo de aula multigrado, el poder desplegar toda nuestra capacidad de observación, nuestra capacidad de tolerancia también y nuestra capacidad creativa para poder justamente poder trabajar con diferentes recursos, pero sabiendo qué es lo que cada niño necesita para su desarrollo y con esto estar cumpliendo con las competencias que nos de alguna manera dispone el programa curricular. Entonces es un trabajo articulado, como les dije al inicio, tenemos ese marco del programa curricular y tenemos por otro lado las acciones que se van desarrollando y se van descubriendo. Como decía Sofía, el cuaderno no es algo, y hay una pregunta relacionada a lo que voy a decir también, no podemos estructurar una ficha para cada día del año. Eso sería simplificar mucho y de alguna manera encasillar lo que puede ser una experiencia tan linda que tienen los niños de inicial. Pasa de repente, escuchamos el sonido del pequepeque a la distancia y eso de alguna manera es inevitable que los niños no sientan interés, a pesar de que lo conocen, pero es importante que como la profesora incorpora eso a través de, por ejemplo, incorporar este sonido del pequepeque a lo lejos, lo escuchan muy lejos, lo escuchan cerca, ¿a dónde creen que van? Empezamos a generar una serie de preguntas que van a mantener a los niños interesados en el tema y poquito a poquito vamos jalando, pero ¿cómo aprovechamos todos estos recursos que de por sí nuestras zonas rurales donde funcionan nuestros servicios EIB nos dan como una riqueza que tenemos que capitalizarla justamente para el desarrollo de las competencias de nuestros niños y niñas? Por eso les digo, la docente de educación inicial que tiene a cargo a su niño aulas con niños de diferentes edades, tiene que desplegar toda su creatividad, su capacidad de observación, su capacidad de atención, su capacidad de contención también, y estar alerta a diferentes situaciones que se presentan en el aula y aprovecharlas para un aprendizaje mucho mayor, ¿no? Eso de mi parte. ¿Seguimos? Sí, sigo leyendo las preguntas y hay una que dice, ¿por qué el Ministerio de Educación no entrega un cuaderno de trabajo EIB para la docente? Uno, por un tema presupuestal.
Los materiales para estudiantes están dirigidos solo para los niños, pero usted, maestra, tiene la oportunidad de puede tener un cuaderno como base y utilizar y con ese ver su planificación. Con ese cuaderno, con un único cuaderno de 4 años y de 5 años, poder elaborar su planificación, ¿no? Sí, otro muy importante que están preguntando es acerca de los cuadernos de revitalización. Dice, soy en la zona de revitalización y no me han llegado los cuadernos que ustedes mencionan. Estos cuadernos de trabajo están dirigidos para instituciones educativas de fortalecimiento, no para revitalización. Para revitalización no tenemos cuadernos, hay una guía de orientaciones para la lengua originaria como segunda lengua. Entonces, para todas las instituciones de revitalización llegan los cuadernos de la DI, de la Dirección de Educación Inicial, ¿no? Con eso es lo que trabajan ahora. Si este cuaderno que estamos presentando llega a su institución educativa y ustedes de revitalización, yo les sugiero utilizarlo y luego realmente que nos escriban y nos comenten a ver cómo les va. Es algo que todavía nosotros seguimos reflexionando, cómo sería el material para las instituciones de revitalización. Así que nos ayudaría muchísimo, ¿no? Pero este cuaderno llega a las instituciones de fortalecimiento, ¿no? Otras maestras me dicen que opinan que que debemos trabajarlo o es mejor comprar materiales no estructurados, juegos, materiales concretos. Sí, con intención pedagógica. Los niños tienen que tener la oportunidad de jugar, de tocar, de explorar, de manipular materiales no estructurados. Eso es muy importante. Hay una pregunta del cuento que no la puedo entender muy bien, maestro. Hay otra pregunta que es, ¿qué se puede hacer si no hay para todos los estudiantes, solo para algunos estudiantes? Lo primero es poder hablar con su especialista de UGEL para ver la redistribución y es probable que a algunas instituciones les llegue más y tengan pocos estudiantes. Entonces ahí la UGEL redistribuye los cuadernos de trabajo, ¿no? Otra pregunta que dijeron es, hay muchos que no se pueden registrar. Para 3 años, como le mencioné, no hay un cuaderno. Más que todos, se recomienda actividades de movimiento, de cuerpo. Sí puede tener una ficha, claro que sí, pero tendría que ser hasta el tamaño mucho más grande, ¿no? Recuerda que los cuadernos nosotros es 32 por 27 centímetros. Los niños de 3 años tendría que hacerle del tamaño del cuaderno aún más, pero se sugiere muchas actividades de movimiento, de cuerpo, de manipulación de objetos, ¿no? De vivenciación en distintos lugares de la comunidad, ¿no? Es eso. Lo de multiedad ya lo respondió Miriam. Otro más, quiero ver acá. Otro más. Hay una Sofi que dice, por favor, Norma Violeta Basilio, la maestra, nos dice, por favor, cómo trabaja el enfoque EIB en instituciones de revitalización. Claro, como les digo, en revitalización se desarrolla las sesiones en castellano, porque los niños, pues, su lengua materna es el castellano, pero tienen momentos de lengua originaria. Para eso tenemos una guía de la lengua originaria como segunda lengua y una guía. Y en algunos pueblos hemos hecho cartillas, pero no sé de qué pueblo es, sino se le puede ubicar a la maestra o al especialista de SUGEL para poder brindarles de qué pueblo es. Pero ¿cómo se trabaja? Se trabaja en el momento de la unidad, se trabaja en la lengua materna de los niños, pero hay momentos
en donde también mediante canciones, básicamente mediante canciones, se trabaja la lengua originaria como segunda lengua, ¿no? También acá tengo otra de la Eugel Quisticanchi. Ya me llegó el material muy interesante, los cuadernos de trabajo. Sí, estos cuadernos tienen una estructura diferente a los últimos, la última dotación que fue en el 2023 o 24, si más no recuerdo, y esperamos hacer monitoreos y acompañamiento para poder registrar cómo les va con estos cuadernos. ¿Sí? Ya. Si tienes a las 3 salas juntas, ¿cómo aplicas las fichas? Las fichas van dirigidas para 4 y 5 años. Las fichas tienen actividades generales. En el reverso de la ficha las orientaciones tienen actividades generales que se hace para 4 y 5 años. Y si está el de 3 años, también. Por ejemplo, para este caso, hacemos un recorrido por nuestra comunidad. La orientación tanto para 4 y para 5 es que puedan recorrer la comunidad. Y también va el niño de 3 años a la comunidad. Entonces, también la maestra hace las preguntas durante ese recorrido. El niño de 3 años también participa en las preguntas, en las respuestas, en las repreguntas, ¿no? Pero ya cuando vuelve y la maestra distribuye la ficha de 4 y 5 años, puede elaborar una, pero básicamente es para que él pueda graficar algo en este caso el ejemplo, algo del recorrido, qué es lo que más le gustó, en este caso no puede ser que más le gustó, sino tendría que ser qué es lo que le ha impresionado del recorrido, de reconocer a la comunidad, quizás en algún lugar que está con más desechos, en una parte del río, de una cocha, o quizás detrás de la escuela, detrás de una posta que hemos encontrado en las visitas, ¿no? El niño libremente del paseo puede expresar con un gráfico en una ficha en blanco, es decir, en una hoja en blanco. No necesariamente hacer lo mismo que de 4 o 5 años. La recomendación, en verdad, es que puedan utilizar fichas en blanco para que los niños puedan graficar las vivencias que tienen, ¿no? No se va a hacer no se trabaja, desde el Ministerio de Educación no entregamos fichas para 3 años. ¿Las sesiones son en castellano para revitalización? Sí, las sesiones son en castellano. ¿Por qué? Porque la lengua materna de los niños es el castellano. Por eso se desarrolla el momento de la unidad. ¿Sí? Algunas actividades rutinarias se pueden hacer en lengua originaria, ¿no? Eso va a depender de cómo tú organizas tus momentos de la jornada diaria, ¿no? Cómo tú organizas cada momento de tu jornada diaria. Y como maestra puedes decidir en qué momento enseñar la lengua originaria. Acá hay otras más. Miriam, si tú también vas leyendo, pues acá hay una de... Me llegó cuadernos de trabajo en otra lengua originaria. Quiero consultar, ¿vienen los cuadernos de trabajo en quechua huanca? No, aún no hemos elaborado los cuadernos en quechua huanca. Muy buena pregunta, maestra Elizabeth Campos. Gracias por esa pregunta porque me ha hecho recordar algo. Nosotros tenemos una tabla de prioridad de lenguas. Todas las lenguas son importantes, todas las lenguas nos tienen el mismo valor, ojo, pero tenemos una prioridad de lenguas en la que vamos progresivamente elaborando los cuadernos. No podemos elaborar para todas las lenguas, para las 46 lenguas que ahora están, que tenemos instituciones educativas en nuestro registro nacional, no podemos hacerlas todo en un año, los 3 niveles, no. Vamos de manera progresiva. Entonces, el quechua huanca posteriormente se va a elaborar un cuaderno. Pero si le llegó mal, porque acá le llegó en otra lengua, también hable con el especialista para que pueda ver eso. Y quizás en otra institución necesitan ese cuaderno. EIB fortalecimiento está en lengua materna. Sí, todas las fichas de los niños están en su lengua materna para que hagan
desarrollen las distintas actividades es en la lengua materna, es decir, en una lengua originaria. Y este cuaderno es en castellano. No, el cuaderno que le hemos presentado no es en castellano. Las orientaciones a las maestras es bilingüe, pero todas las demás fichas es en la lengua materna de los niños. Sí. Sí, aquí también hay una pregunta muy interesante que nos hace Hugo y pregunta si los libros se van a entregar a los padres. En principio no se entregan a los padres, los cuadernos de trabajo son para ser trabajados en el aula, pero como hemos mencionado en la primera parte, es importante que las familias puedan conocer cuáles son estos materiales que utilizan sus hijos en el aula, porque realmente están muy bien hechos. Ustedes ya, los que han tenido la oportunidad de recibir, pueden constatar la intensidad que tiene, no solamente en el contenido, sino en la secuencia metodológica para el trabajo. Y eso a los padres de familia, les digo como experiencia personal, es interesante que podamos conocer y como docentes tengamos que promover que los padres de familia conozcan. Aún así los padres no sepan leer o no sepan escribir, el hecho de apropiarse del material los acerca a las actividades que están realizando sus hijos, y si nosotros explicamos, los padres entienden. Esa es una premisa muy importante. A veces subestimamos y pensamos que no van a comprender o no les podemos permitir a los niños que se lleven los cuadernos de trabajo a la casa o las fichas. Bueno, el cuaderno de trabajo es un poco pesado, es imposible que lo puedan llevar, pero veamos la forma de que si el papá, la mamá, la abuelita está interesada y nosotros tenemos el deber de acercar la escuela a la comunidad, que la comunidad también venga a la escuela, hacer actividades donde podamos tener intercambios para que conozcan nuestros materiales. No cerremos la escuela, no en zonas rurales. Tenemos que integrarnos desde una mirada comunitaria también. Entonces eso parte desde el conocimiento simple de qué hacen nuestros niños en el aula. Entonces eso es muy importante. De esa manera vamos a acercar a la familia, vamos a presentar lo que hace su niño en un día cotidiano, cuáles son los objetivos que nos proponemos como docentes dentro de las actividades que están programadas. Recuerden que estos cuadernos son complementarios, pero es abrirle también la posibilidad a que las familias conozcan qué es lo que hacen sus hijos, y eso es una oportunidad que tenemos que aprovecharla para que los padres puedan conocer, identificarse y fortalecer también. Entonces no neguemos la posibilidad de que en algún momento esa ficha vaya a la casa para que el papá, la mamá, la abuelita, la tía, la hermana mayor puedan contribuir a desarrollar algún tipo de tarea, pero se las vamos a entregar directamente así, que la lleven en su manito. No, les podemos dar la indicación o en una primera asamblea que tengamos con las familias, indicarle en qué consiste el material, cuál es la estructura, cuál es el objetivo, el propósito que tienen nuestros cuadernos, y también que los pueden llevar para que ellos puedan revisar, mirar, pero con ciertas condiciones de limpieza. Si hay una bolsita de plástico en que se pueda guardar la ficha con la condición de que al día siguiente la traen, se puede hacer. Es un ejercicio, hay que tener mucha paciencia, y eso es lo que nos caracteriza a las profes de inicial para poder trabajar con las familias y poder ampliar su conocimiento respecto a lo que hacen sus niños en el aula. No cerremos la escuela. En ámbitos rurales la escuela tiene que ser abierta al aprendizaje en el sentido literal de la palabra, cómo incorporamos, en un momento le digo el peque-peque, los sonidos, pero hay una serie de acciones que se desarrollan en la misma comunidad, una feria, todo lo que un niño puede aprender desde la experiencia de ir a visitar diferentes actividades productivas, lo que se vende en la feria. Ya Sofía habló sobre la fiesta del Tanta Guagua, que es tan importante también en el mundo andino, actividades que se desarrollan en el mundo amazónico también, que tenemos que dar esta posibilidad de que la escuela se abra
que abra el conocimiento a las familias y permitamos que a través de una ficha muy simple la familia contribuya a enriquecer, y así vamos a tener, si tenemos un aula de 15 niños, tendremos 15 ideas distintas, 15 experiencias diferentes de nuestras familias, y eso enriquece mucho el trabajo. Entonces, frente a la pregunta de Hugo, no se llevan los libros, no se entregan los libros a los padres. Incluso hay una biblioteca en el aula que también podemos potenciarla a través de invitar a hacer jornadas de lectura de imágenes, de comprensión, de narración oral. Aprovechemos la participación de las familias para que contribuyan a enriquecer el aprendizaje de nuestros niños. No nos cerremos. Entonces, el texto, los libros, los cuadernos de trabajo son un vehículo de aprendizaje, pero no es el principal. Entonces, tenemos que generar y tenemos que incorporar estos elementos de la comunidad al aula, o el aula, en la comunidad, volverse un espacio de aprendizaje. Obviamente tomando todas las medidas de seguridad, generando condiciones, pero sí informar a los padres, que es fundamental el que los padres conozcan qué es lo que hacen sus hijos. Ahora, Sofía va a responder algunas preguntas que han surgido, y vamos a continuar con la siguiente parte de la exposición que tenemos preparada. Sí, ya para ir cerrando esta parte, gracias por todas sus preguntas. Hay una que habla sobre las fichas multinivel de comunicación. Es del nivel primaria y secundaria. Estos no hay en el nivel inicial. Van a tener su día y su espacio. Este es solamente para hablar del material educativo del nivel inicial. Hay una maestra Gracia, maestra Judith, dice: mi institución educativa es unidocente, donde los niños de 3, 4 y 5, su lengua materna es castellano, hace más de 6 años, y reciben material de fortalecimiento en quechua. Imagínense, lo primero que tiene que hacer, maestra, es nuevamente coordinar con su especialista para que pueda caracterizar su institución educativa y pueda quizás en el registro ya aparecer como revitalización y no fortalecimiento. Entonces ahí todos esos cuadernos podrían pasar a las instituciones donde los niños hablan quechua. Pero como ya les llegó, úselos, maestros. Úselo, porque sí va a comprender las orientaciones. Entonces es lo que nosotros estamos comenzando a recomendar cuando hay este cruce en el registro. Entonces úsenlo. Luego nos encantaría poder recibir cómo les ha ido, qué tal les ha ido. Si bien no van dirigidos para instituciones de revitalización, pero tienen el material, ¿no? Pueden usarlo, porque hay relatos, hay toda una información de la profundización de su cultura que va a ser muy importante y va a estar adecuado al contexto del niño, ¿sí? Se distribuyen los libros afroperuanos a los padres de familia. Ya lo mencionó Mimi, en algunos casos no, pero estos libros afroperuanos sí, pero siempre con indicaciones, trabajados con ustedes, ¿no? Pero sí. Se sugiere que los especialistas capaciten a los docentes, sí, pero primero a ellos. Esta es una primera capacitación, este webinar. Gracias por esta sugerencia. Sería bueno también que hayan videos, audios de algunas actividades del cuaderno de trabajo. Gracias, profesora Victoria, lo vamos a tomar en cuenta. ¿Cuántas veces tengo que planificar? Estas son preguntas acerca de instituciones de revitalización. Puede planificar 3 veces a la semana, pero también puede hacer como en las rutinas, en las actividades rutinarias, trabajar la lengua originaria como segunda lengua en canciones, ¿sí? Todos los días, eso de quedar todos los días. La profesora... Bien, vayamos cerrando. Sí. Yo en reunión les di para que lo forren, pongan su nombre y ellos revisen el material. Luego lo han entregado y me ha dado resultado. ¡Ay, qué buena! Esta es una buena experiencia. Es un comentario de la profesora Carmen Mayuri. Ha entregado a los papás para que forren los cuadernos, ahí lo han conocido. Y bien.
Creo que algunas preguntas ya hemos respondido. Sí, se busca no solo rescatar la lengua, sino fortalecer la identidad cultural. Sí, creo que todas en su mayoría están respondidas y ya con esto cerramos para pasar al siguiente bloque. Muchas gracias, estimada Sofía, estimada Miriam, por esta exposición del primer bloque y segundo bloque sobre el uso, las características también y cómo están estructurados estos cuadernos del nivel inicial. A continuación damos pase ya al último bloque, que es recomendaciones para la organización y conservación de los materiales en el aula, justo lo que estaba recomendando Miriam. Vamos a tocar en este último bloque, así también como el rol del especialista, directivos y docentes en el acompañamiento pedagógico, que también ha salido en una de las preguntas. Bien, entonces damos el pase a Miriam Espinosa. Listo, gracias Diana. Entonces, de alguna forma lo hemos venido conversando y justamente las preguntas que han salido están relacionadas a la conservación del material, que es tan importante. Los materiales están hechos para usarse. Nos han llegado también algunas por ahí comentarios que por no querer que se malogren los materiales, los tienen dentro de estantes con llave y eso, colegas, no puede ser. Estos materiales por derecho le corresponde a los niños y son un material que están pensados y trabajados justamente para fortalecer y desarrollar sus competencias. Entonces, cuando se vaya a hacer los acompañamientos y seguimientos en las aulas, tenemos que ver que ese material está utilizado. Esa es mi primera recomendación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para conservar bien nuestros materiales? Además de usarlos, hay que acondicionar un espacio en el aula. Asegurar las condiciones también para una adecuada conservación de estos. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un ámbito donde nuestras paredes probablemente no están muy protegidas, veamos de protegerlas para evitar el ingreso de la lluvia. Sabemos que en ámbito amazónico, con la humedad, las lluvias, los materiales tienden a deteriorarse rápidamente. Entonces veamos cómo generamos condiciones para poder conservarlos de la manera adecuada, ¿no? Entonces veamos qué recursos tenemos en nuestras aulas, con nuestras familias, con diferentes instituciones que podamos tener a nivel local para ver si podemos conseguir mejorar condiciones para poder resguardar nuestros materiales y sobre todo pensando en la conservación, ¿no? Y esto, como les digo, no quiere decir que van a estar guardados bajo 7 llaves, sino más bien que puedan ser utilizados. Estos estantes deben ser seguros y estar a la altura adecuada de los niños, que les permita a ellos desarrollar su autonomía, y si un día le provoca revisar el libro de las abuelas africanas, solito va a ir este niño y motivado por el interés y la curiosidad va a revisarlo. Poner los libros en estantes que no están al alcance de los niños no tiene ningún sentido. Entonces, ¿cómo generamos estas condiciones para que los niños puedan ser autónomos en este sentido, ¿no? Y puedan además no solamente tener la autonomía en ir a recoger, decidir qué libro le gusta, sino también ser responsable, ¿no? Con su cuidado y el poder utilizarlo de manera adecuada. La primera indicación que debe dar la profesora con sus niños es cómo van a coger ese material, cómo van a pasar las hojas, tener mucho cuidado. A veces las hojas y la piel de los niños es delicada también, hay que enseñarles cómo pasar las hojas con cuidado, cómo cerrar, evitar que con nuestros codos podamos doblar las puntas. O sea, forma parte de una serie de indicaciones que nosotros como adultos lo hacemos y eso indicarle a los niños, ¿no? De la manera más adecuada y los niños entienden. Colegas, la primera, la segunda, hasta la tercera semana se trata de generar hábitos. Si desde un principio generamos hábitos de limpieza, de cuidado, de orden, durante todo el año no vamos a tener ningún problema. Entonces es importante ser constantes durante las primeras semanas cuando lleguen nuestros materiales para poder familiarizar a los niños con estos y se van a sorprender del potencial que tienen los niños para el cuidado. Otra cosa también es muy importante con los niños y las niñas establecer acuerdos de convivencia.
para su cuidado, lo que decía anteriormente, el cuidado adecuado tanto dentro como fuera del aula. Y si podemos ver la imagen, seguramente cuántas veces nos ha surgido la necesidad de salir del aula y trabajar directamente fuera de ella cuando las condiciones son adecuadas y vemos que podemos generar un espacio de silencio, que podemos trabajar en equipo. Entonces eso también es importante, ¿no? No todo el trabajo en inicial se circunscribe dentro del aula, sino más bien aprovechemos, como dije anteriormente, las posibilidades que nos da. A veces estamos hablando de la planta, mostrando y haciendo experimentos dentro del aula, cuando fuera de ella tenemos árboles, arbustos, frutos, flores, que desde esa experiencia directa y cotidiana puede ser motivo de aprendizaje bastante enriquecedor. Lo que también les mencioné, instalar el hábito de lavado de manos antes y después de manipular nuestros recursos para asegurar una adecuada conservación. En el sector de la biblioteca hay que, porque esto también lo hemos visto, hay textos que son antiguos y los que van llegando también mirar su nivel de conservación. Por ahí una de las docentes decía, y qué bonito, rescatamos esto, que le haya pedido que los padres forren en la medida de las posibilidades. Obviamente no vamos a exigir a los papás que compren un Vinifan y que forren con cinta scotch, no. Lo pueden meter dentro de una bolsita de plástico y así también se conserva. Lo importante es que pueda haber un hábito en esto, en el cuidado y la conservación de nuestros textos y los materiales en general, ¿no? Rompecabezas si tenemos en el aula, asegurar que los rompecabezas estén completos. Si tenemos plumones, colores, que no terminen tirados en el piso. Cada plumón tiene que tener su tapa. Las crayolas, conservarlas, guardarlas de manera ordenada. Es un hábito que tenemos que iniciar desde los primeros años de vida y eso se va a ver a lo largo de toda la escolaridad. Entonces, en el sector de biblioteca, revisen permanentemente. Si ustedes pueden también asegurar que estos textos estén bien conservados, que las puntas no estén, o que los libros estén rotos. Es doloroso en realidad encontrar cuadernos o textos que puedan estar en estas malas condiciones, ¿no? Entonces, es importante tener también mucho cuidado, una actitud cariñosa frente a nuestros materiales, a nuestros libros, que eso se va a reflejar de alguna manera en los niños también, ¿no? Brindar las orientaciones necesarias y o generar las condiciones para que los cuadernos o fichas, como dije anteriormente, puedan ser socializadas con las familias, ¿no? Dando las indicaciones a las familias cuando hagan una asamblea, invitarles, como les dije anteriormente, a revisar nuestros materiales, a disfrutar de ellos, a compartir de experiencias que tengan con el acercamiento también, o las emociones que puedan surgir en relación a esta familiarización con los textos que tenemos en el aula y con los materiales en general, ¿no? Aprovechar la experiencia de las familias. La siguiente, por favor. Ese último punto también está relacionado, como se mencionó al inicio de la presentación y que ya ha salido a lo largo de la conversación, el rol de los especialistas, directivos y docentes para un buen uso de los materiales, ¿no? Vamos a empezar desde la parte izquierda, sobre los especialistas de EIB, de las DRE, de las Direcciones Regionales de Educación. Tienen la responsabilidad y tienen la función básicamente de diseñar, brindar asistencias técnicas de soporte pedagógico y de gestión a los especialistas de la UGEL sobre temas de planificación, diversificación curricular, con tratamiento intercultural y lingüístico. Y sobre todo, en el caso concreto que nos compete, coordinar la distribución oportuna y el uso de materiales educativos. Entre los comentarios que van saliendo en el chat, nos comentan que en Iquitos, en Loreto, en la región Loreto, ha llegado material en quechua. Entonces, la responsabilidad directa del docente que recibe este material es, según las instancias, informar a su especialista de la UGEL para que éste a su vez informe al especialista de la DRE para ver cómo nos hacen llegar
a través de un informe, a través de algún documento formal, diciendo la cantidad de material que ha recibido, que no, si de constatar que no corresponde, obviamente se va a hacer la devolución y se va a generar un requerimiento para el material que corresponde, ¿no? Entonces, esa es la forma. Siempre tiene que haber una comunicación. Pueden darse errores. Recuerden que nosotros se genera desde el Ministerio de Educación el proceso de distribución a las UGEL, y una vez que llega a la UGEL el mecanismo es diferente porque ya se encargan ellos de hacer la distribución a nivel de las instituciones educativas. Entonces, si no hay una comunicación oportuna y eficiente, no vamos a poder conocer sobre estas situaciones que se presentan, y estamos por ahí, si llega un material que no corresponde, estamos dejando de distribuir ese material que correspondería a otra región, pero tiene que haber un proceso de información también respecto a ello, ¿no? En relación a los especialistas EIB de la UGEL, también está como una de sus principales funciones el fortalecer las capacidades de soporte pedagógico y de gestión a los directivos y docentes de las instituciones educativas EIB. En el mismo sentido, planificación, que es tan importante, diversificación curricular con este tratamiento intercultural y lingüístico. Y en este caso, también la gestión oportuna para la distribución y uso y conservación de los materiales educativos y didácticos, ¿no? Que esto está relacionado a la directiva que se establece para ello. En relación a la docente de la institución educativa, de las instituciones educativas, ahí es la implementación, el desarrollar la propuesta EIB con énfasis también en la planificación y la diversificación curricular. Ya Sofía, a lo largo de la presentación también recogió esta importancia que tienen nuestras matrices culturales, donde recogemos información de primera fuente. Tienen ustedes la ventaja de trabajar directamente con nuestros pueblos originarios y podemos recoger una serie de información tan valiosa que esas recomendaciones más bien las podemos incorporar en los mismos cuadernos, ¿no? Al finalizar una unidad, ustedes mismos pueden constatar cómo a partir de un tema que genera una serie de aprendizajes, por ahí surgen otro tipo de actividades que probablemente no están consideradas dentro de la ficha, y se dan cuenta que ha sido muy interesante, ha sido enriquecedor ese tipo de situaciones que se presentan a partir del uso de los materiales. Háganosla llegar, porque eso va a enriquecer también el tratamiento que demos a los materiales educativos, porque esto es una construcción colectiva. Esto se construye directamente, como decía Sofía, con especialistas a nivel local, con las docentes, con las sabias, los sabios, con las autoridades en cada una de nuestras localidades, para recoger de manera más veraz, más contextualizada nuestros materiales, ¿no? Y tenemos también un equipo de elaboradores a nivel local que nos permiten trabajar de manera más contextualizada. Entonces, la responsabilidad que tiene la docente también es hacer uso adecuado de estos materiales educativos en su lengua originaria. Entonces, bueno, colegas, hasta aquí es lo que teníamos preparado para esta parte de la tarde. Hemos abierto el webinar en el uso pedagógico de los materiales. Agradecemos su presencia, su participación. Sofía, prendamos nuestras cámaras para este proceso final ya de despedida. Le voy a dar la palabra a Sofi para que ella también pueda dar sus palabras de despedida. Sí, Miriam. Creo que en estos momentos tenemos unos minutitos. No sé si Diana nos concede para poder responder o ya nos retiramos. Sí, claro. Tenemos un minutito para darle el pase a Wilfredo, ya para cerrar este webinar. Pero adelante, Sofía. Ya. Entonces, sí, agradezco a cada uno de ustedes. Yo estoy segura que como maestras de inicial vamos a revisar los cuadernos. Si no han llegado aún,
Vamos a conversar con los especialistas y vamos a lograr tener los cuadernos. En algunos pueblos no hay cuadernos, ojo, solo los que mencionó Mimi y presentó. En la dotación 26 hay 11 lenguas originarias que tienen estos cuadernos de trabajo, ¿sí? Y bueno, sé que lo van a hacer, pongan en práctica. Nos encantaría saber cómo les ha ido, qué sugerencias de mejora tienen para estos cuadernos. A través de sus especialistas nos podrían hacer llegar. A nosotros nos encantaría, porque no es que esté el cuaderno cerrado, no es que sea 100% excelente, pero ha sido, como mencionó Miriam, un trabajo en conjunto con docentes que conocen, los niños que conocen a su pueblo, y también con un personal en la imagen, en la diagramación, y estamos brindando lo mejor. Entonces yo estoy segura que ustedes van a ponerlo en práctica, y muchas gracias por el tiempo, el espacio que se han dado. Muchas gracias, Miriam y Sofía, por esta presentación muy impecable también y muy proactiva sobre estos cuadernos a utilizar, sobre todo en el nivel inicial. Ha sido una presentación muy buena también y bien explicativa al detalle. Inclusive los docentes aquí nos están agradeciendo por esta presentación. Ahora queden ustedes, estimados docentes, ponerlos en práctica y utilizar estos materiales que están dedicados y hechos con mucho cariño, mucho esfuerzo y dedicación para ustedes, ¿no? Es el momento ahora de ponerlos en práctica. Como ya lo dijo Sofía, ustedes, si no les ha llegado, hablar con el especialista de la DRE para poder hacer las gestiones y puedan tenerlos en su institución educativa. Bien, vamos a dar el pase a Wilfredo Quispe. Él es el coordinador del equipo de materiales, donde se desarrollan estos hermosos materiales para ustedes. Así es que le vamos a dar el pase para que nos dé las palabras de agradecimiento. Muchas gracias, Diana. A nombre de nuestras autoridades del Ministerio de Educación, en especial de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, y también a nombre de nuestros pueblos originarios, de las escuelas interculturales bilingües, y en especial reconocimiento a cada uno de ustedes, colegas que han asistido a esta capacitación, espacio formativo llamado webinar. Como ustedes conocerán las limitaciones que podemos tener en este momento para llegar a cada escuela, a cada región, a cada UGEL, es imposible por las condiciones de presupuestos, logística, personal. Por esta razón se ha decidido organizar este webinar nacional con la masiva participación de nuestros colegas, tanto del nivel inicial, primaria y secundaria. Hoy estamos iniciando con los docentes del nivel inicial y agradecemos a más de 600 docentes que se han conectado y esperamos que sigan difundiendo, porque en el país tenemos más de 16,000 docentes del nivel inicial. Y en este cierre corresponde a dar algunas indicaciones importantes para que los profesores, tanto directores de las escuelas de educación intercultural bilingüe y de las escuelas de todo el país, puedan tomar en cuenta el uso efectivo de estos materiales educativos. Como verán, ya los especialistas, mis colegas, han explicado que estos materiales, en primer lugar, fortalecen la identidad cultural, la identidad de nuestros estudiantes, porque parten de sus propios elementos, contextos culturales. Fortalece y revitaliza la lengua originaria. Tenemos en el país muchas lenguas originarias y necesitamos desarrollarlos, fortalecerlos. Y en esa línea corresponde a la Dirección de Educación Intercultural, por supuesto, fortalecer, revitalizar, y también con apoyo de otros sectores, ONGs, tanto otros ministerios. Todos debemos de trabajar en la revitalización o en el fortalecimiento de nuestras lenguas originarias. Por supuesto que estos materiales, los cuadernos de aprendizaje, cuadernos de trabajo, van a mejorar los aprendizajes, porque
están elaborados desde el contexto, desde la cultura propia, desde el calendario, desde sus actividades más significativas de los estudiantes. En ese sentido, queridos colegas, quiero apelar sobre todo a las autoridades, en este caso a los especialistas de las direcciones regionales, tanto de la SUGEL, y también a nuestros directores de las escuelas. En lo posible, traten de incorporar el uso efectivo de estos materiales desde la planificación curricular. Ello va a dar pie para que ustedes puedan realizar o cumplir una acción pedagógica efectiva a través de la mediación, en este caso docentes como mediadores, facilitadores de los aprendizajes. Y por último, este material permite también cuánto hemos desarrollado, cuánto hemos logrado en cuanto a los aprendizajes y la apropiación de sus lenguas. Entonces estamos hablando de una evaluación. Por ello, nosotros estamos desde el Ministerio de Educación muy contentos de haber hecho un esfuerzo para producir estos materiales y que ustedes puedan dar un uso efectivo. Para invitar para mañana tenemos la continuidad de este webinar para los docentes de primaria. Mañana asisten todos los docentes de primaria, esperamos una masiva participación, sobre todo los docentes de primer y segundo grado. Vamos a abordar todo respecto al uso de los cuadernos de trabajo. Y el día 6 retomamos, después de los feriados, igualmente con primaria, vamos a continuar con los materiales multinivel. Son fichas de trabajo diferentes al cuaderno o al texto de material convencional que hemos venido distribuyendo. Entonces, sí es importante que los profesores de primaria asistan el día 6 de abril a este espacio webinar. Y cerramos el día 7, dirigido a los profesores y especialistas, a todos los actores del nivel secundario. De mi parte, muchas gracias a nuestra colega Diana Salcedo por la conducción de este evento, a la maestra Miriam Espinosa Goya, a la profesora Sofía Silva Huerta, por la facilitación de este evento, y a ustedes, queridos hermanos. Sumaglia, Topacunanchis Kama, Pajarin Kama. Gracias, Diana. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Wilfredo Quispe, coordinador del equipo de materiales de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Muy buenas tardes, estimados docentes, especialistas de las DREGRE y UGEL aquí presentes. Y nos encontramos el día de mañana con el nivel primario. Gracias.